Doctor Delgado, buenas noches. Doctor Jones, muy buenas noches. Señores alumnos, muy buenas noches. Buenas noches, no sé si me escuchan. Doctor, buenas noches, se le escucha. Ya, perfecto, doctor Jones, muy buenas noches. Gracias por iniciar las actividades teóricas de este semestre. Solo quería comentarle de que, de acuerdo a las nuevas disposiciones, se están tomando registro de asistencia a los alumnos y calculo más o menos que en 35 o 40 minutos vamos a compartir, yo le comunico por favor para compartir un QR donde los alumnos van a tener que escanear este QR y marcar su asistencia. Previa a este marcado con QR, los alumnos deben haber llenado una encuesta. Si es que no llenan la encuesta, pues no van a poder marcar, no van a poder marcar su asistencia, ¿sí? Entonces, iniciamos, doctor Jones. Yo lo voy a interrumpir en unos 40 o 35 minutos. Es aleatorio. Perfecto, doctor. Comenzamos entonces. Gracias, buenas tardes. Buenas noches, alumnos. Soy el doctor Ernesto Jones Arévalo, cirujano general del Hospital Arzobispo Loaiza, ya varios años en el Departamento de Cirugía de la San Martín. Conmigo vamos a ver entonces, vamos a iniciar la primera teoría que consta de la historia clínica, la respuesta sistémica al trauma, nutrición y cicatrización de heridas. Comenzamos entonces. Cualquier tipo de pregunta va a ser al final de cada uno de los módulos para poder hacerlo un poquito más dinámico. Bien, el índice o la agenda vamos a tener los mismos citados. Vamos a comenzar entonces con la historia clínica. La historia clínica ya manejan muchos de ustedes, lo han visto en el cuarto año, en la rotación de medicina, sobre todo en semiología. Acá vamos a hacer hincapié en la parte importante con respecto a al área quirúrgica que vamos a tener en cuenta. Mucha de la historia clínica, como ven, el 70-80% de los diagnósticos nacen de una adecuada anamnesis, toma de datos, etcétera. Aquí nosotros vamos a obtener la información, ya sea de forma directa e indirecta, de los signos y síntomas principales del paciente, así como del relato de la enfermedad. Esto quiere decir que hay dolores que van a iniciar de forma brusca, otros que van a tener un curso más crónico, dolores que al inicio son bastante leves, que se van intensificando, si el paciente tiene baja de peso, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos detalles. Durante la rotación de cirugía van a ver que la mayoría de pacientes se van a presentar por un síntoma cardinal, que es el dolor. El dolor es la gran sintomatología por la que el paciente consulta tanto en consultorio externo como en las áreas de emergencia. Es el síntoma más común, por decirlo así. Algunas mnemotecnias para recordar, por ejemplo, Alicia, la aparición. ¿Cuándo se inició el dolor? Si este dolor es agudo, si es crónico. Dependiendo de la literatura, algunos van a considerar agudo antes de, antes de los 7 días, algunos consideran dolor crónico si este persiste más de un mes o 3 meses. La localización también del mismo, nosotros vamos a recordar un poco de anatomía, vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes y vamos a poder identificar por cada órgano y sector los posibles causas y órganos afectados. La irradiación. ¿Qué quiere decir irradiación?
si el dolor inicia, por ejemplo, en el caso de colelitiasis, cálculos en la vesícula, suelen iniciar más del 90% en el hipocondrio derecho, el cual este dolor luego se irradia hacia la zona subescapular del mismo lado, es decir, se lo siente hasta la espalda. Eso significa irradiación. También existe la migración, quiere decir que el dolor inicia en un lugar, desaparece y aparece el dolor en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en la apendicitis, donde más del 70% de los pacientes tienen migración. El dolor puede iniciar en epigastrio o mesogastrio debido al plexo solar y luego migra hacia la fosa ilíaca derecha, donde está ubicado la zona pélvica. Otras características, por ejemplo, el tipo de dolor. Si es un dolor cólico, vamos a estar pensando más en una víscera hueca. Si es un dolor un poco más opresivo, podemos pensar, por ejemplo, en vísceras sólidas, etcétera. La intensidad se puede medir muchas veces por la escala visual análoga del dolor o simplemente hablando con el paciente, aquellos que estén conscientes, desde el 0 hasta el 10, donde 0 es ningún dolor, el 1 es un dolor muy leve y el 10 es el máximo dolor que ha experimentado el paciente. Y la última, que son los atenuantes, si el dolor aumenta con algo o disminuye con algo. Por ejemplo, en pacientes con cólicos vesiculares nunca antes diagnosticados, toman antiespasmódicos y pues el dolor va disminuyendo. En pacientes, por ejemplo, con apendicitis, que esté erguido totalmente o mucho movimiento, hace que el dolor sea más, sea mayor. Por lo tanto, los pacientes con apendicitis, por ejemplo, vienen un poco, encorvados, con movimientos muy lentos, agarrándose muchas veces la fosa ilíaca derecha, ¿no? Son cosas que vamos a ir afinando durante el curso. Antecedentes. Lo que tenemos que tener en cuenta en la historia clínica de los pacientes quirúrgicos va a ser importante los antecedentes personales. Por ejemplo, pacientes que ya han sido operados, ¿no? No voy a pensar en apendicitis, pues en un paciente, si no le pregunto bien, viene un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha y si no le pregunto bien, yo voy a estar pensando en apendicitis. No le examino bien, no veo las cicatrices, entonces no puedo hacer una buena anamnesis. Tenemos que examinar al paciente y siempre preguntar si ha sido intervenido de algún tipo de cirugía antes. Si es laparoscópica, si es abierta, porque las cirugías abiertas tienden a dar más eh, bridas adherencias, la laparoscópica lo mínimo, ¿ok? Además, si tenemos pacientes con obstrucción intestinal, el hecho de que hayan tenido una cirugía previa hace o predispone que la obstrucción sea por bridas y adherencias. Entonces, esas cosas no debemos olvidarnos. Por ejemplo, pacientes que tienen historia familiar de cáncer de estómago, cáncer de colon, tenemos que preguntar a los pacientes síntomas relacionados a ellos. Por ejemplo, en colon, si hay algún tipo de sangrado, si las heces son acintadas. En cáncer gástrico, por ejemplo, llenura precoz, dolor epigástrico, sensaciones de masa, etcétera. Muchos de ellos vienen acompañados de un síndrome anémico, vienen acompañados de un síndrome consuntivo, y eso siempre hay que preguntar si el paciente ha bajado de peso o no. Al examen físico, durante la historia clínica, vamos a tener en cuenta, entonces, muchas veces lo que nos inculcan, inspección, auscultación, percusión y palpación. En inspección puedo ver, por ejemplo, cómo está el abdomen, qué tan distendido está el abdomen. En pacientes con obstrucción voy a notar una distensión que puede ser leve, moderada o severa. Las distensiones leves o moderadas muchas veces implican obstrucciones de intestino delgado o más altas. Las distensiones severas pueden estar relacionadas a obstrucciones de colon porque soportan mayor distensión. Auscultación. En procesos obstructivos, por ejemplo, podemos tener ruidos hidroaéreos aumentados,
¿no? Los primeros días, luego el músculo se cansa, podemos escuchar un silencio. En procesos inflamatorios como la apendicitis, podemos tener también silencio debido a un hilio por la misma inflamación. En la percusión, muchas veces nos ayuda para distinguir que distensiones sean mates, como por ejemplo pacientes con ascitis por causa hepática o causa renal, versus una percusión donde siento totalmente timpánico, que me quiere decir que hay asa gruesa o delgada que está bastante distendida. Y la palpación, bastante importante. Voy a poder sentir yo masas, voy a poder sentir resistencia, es decir, zonas del abdomen donde ya no están blandas, sino que tienden a estar un poco más firmes, de una consistencia mayor, ¿no? Eso, por ejemplo, va dentro de los síntomas peritoneales. Si hay rebote al momento de la palpación, etcétera. Voy a poder también, conociendo los puntos dolorosos, que vamos a verlos en cada uno de los temas, cómo buscarlos. En inspección también yo puedo saber si han operado a un paciente con solo ver las cicatrices. Por ejemplo, las más características, la subcostal derecha, que es la llamada Kocher, para cirugías de vesícula, cirugías de las vías biliares, cirugías hepáticas. Tenemos las incisiones de Lanz o también las de Rocky Davis, las famosas transversas para apendicitis. O la McBurney, que es la oblicua en fosiliaca derecha, también para apendicitis. También tenemos la cicatriz de Pfannenstiel para aquellos pacientes que le realizan las cesáreas. Otra cicatriz bastante utilizada es la cicatriz media o medianas, en la cual incidimos justo en la mitad del cuerpo, en la línea media. Pueden ser supraumbilicales, están por encima del ombligo, infraumbilicales si son debajo del ombligo, o puede ser la combinación de ambas, una supra e infraumbilical. Esto hablando de cirugías abiertas, porque en la laparoscópica, cuando vean el tema tal vez apéndice o vesícula, van a ver que son incisiones mucho más pequeñas. Los exámenes auxiliares, todos van a rotar por cirugía y algunos de ustedes van a ser inclusive residentes o especialistas en cirugía. En su formación van a tener que preparar pacientes que se van a operar. ¿Qué es lo que van a llevar los pacientes? Una buena historia clínica, ya hemos dicho. Nos vamos a valer de exámenes auxiliares, que pueden ser laboratoriales, imagenológicos, y en estos momentos voy a hacer hincapié en los exámenes de sangre. Todo paciente ingresa con un hemograma completo. O sea, tenemos que saber cómo está la hemoglobina, la mayoría de guías, protocolos alrededor del mundo sugieren que los pacientes con cirugías programadas ingresen con hemoglobinas mayores de 10. O si la cirugía va a ser un poco más cruenta, que tengan paquetes globulares listos para ser pedidos. También puedo ver la fórmula leucocitaria, fotoleucocitos, bastones. Puedo ver también las plaquetas, ¿ok? Porque pacientes con plaquetopenia pues van a requerir cierta preparación. Glucosa, ura, creatinina. Si es diabético, tiene que estar con la glucosa controlada. Si es paciente renal, lo mismo, creatinina, urea controlada. Algunos pacientes inclusive se dializan un día previo, aquellos que tienen terapia de reemplazo renal antes de su cirugía. Perfil de coagulación. Según cada hospital o institución van a tener un perfil diferente. Hay instituciones que piden un tiempo de coagulación y sangría, mientras que otros piden, por ejemplo, tiempo de protrombina y el INR. ¿Ok? Entonces tenemos que conocer cuáles son los protocolos dentro de la institución donde estamos elaborando. Serológicos, vamos a tener los serológicos básicos, que es para sífilis, para VIH y para hepatitis B. En la hepatitis B pedimos antígeno australiano, que es el antígeno contra el antígeno de superficie, anticuerpo contra antígeno de superficie. BDRL en el caso de sífilis y ELISA para HIV tipo 1 y tipo 2. Esos son mis serológicos básicos. No puede faltar pedir el grupo sanguíneo factor.
toda cirugía, por más fácil que parezca, puede complicarse. Tenemos que tener a la mano qué tipo de sangre es el paciente. Y algunos también pues, se puede pedir examen de orina para descartar de que esté entrando séptico antes de una cirugía. Durante los exámenes auxiliares también tenemos que pedir los riesgos o también llamadas evaluaciones preoperatorias. Estos riesgos son bastante importantes. Alrededor de todo el mundo, prácticamente como mínimo, debe ingresar con una evaluación cardiovascular. Generalmente lo hace el cardiólogo. En niños, por ejemplo, puede hacer el pediatra. En adultos, si no se dispone de cardiólogo, también lo puede hacer el emergenciólogo o el médico internista. ¿Ok? Como van a ser sometidos a anestésicos, van a tener algún tipo de repercusión hemodinámica, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuáles son el estado basal del paciente. En otros centros, por ejemplo, por protocolo, puede solicitar lo que es la evaluación neumológica. Algunos bastan con una placa, otros inclusive van a pedir tomografías, si hay sospechas de algún nódulo, si tiene antecedentes de TBC o baja de peso o síntomas respiratorios, pueden pedirles BK. Si no está controlada el asma, pueden pedir espirometría, etcétera. Eso ya lo va a determinar el mismo neumólogo. Pacientes que son diabéticos pasan con una evaluación previa del endocrinólogo. Pacientes que tienen enfermedad renal pasan evaluación previa por nefrología. Y así, digo, etcétera, cada comorbilidad que tenga el paciente tiene que ser vista por la especialidad correspondiente antes de una cirugía, sobre todo en las programadas. En la emergencia se pueden saltar varias cosas, ¿ok? Inclusive en la emergencia como mínimo ingresan con evaluación cardiovascular, pero el resto de programados tienen que ingresar de la mejor condición posible. Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Lo pueden escribir al chat. Si no hay preguntas, vamos a continuar. El siguiente punto va a ser la respuesta sistémica al trauma. La cirugía se considera un trauma. Es una noxa realizada por otra persona, ¿no? Se corta el tejido, hay sangrado, hay inflamación, no solamente de la zona operatoria, sino de forma sistémica. Todas las hormonas contrarreguladoras empiezan a salir, cortisol, catecolaminas, etcétera. Entonces, van a haber ciertos cambios. Como van a manejar varios pacientes en tópico de cirugía, sobre todo aquellos que son politraumatizados, conociéndose como trauma a una lesión en algún sistema que compromete la vida, vamos a ver que existen ciertas fases cuando se da la injuria inicial. Vamos a diferenciar entonces básicamente dos fases, el EP phase y el flow phase. La primera conocida como una fase de shock y la segunda conocida como fase de flujo o de catabolismo. Cuando se da la injuria principal,
que puede darse en horas, el cuerpo va a responder de cierta forma. Va a haber menor riesgo tisular, la presión va a bajar, por lo mismo baja el metabolismo basal, hay menor consumo de oxígeno, disminuye la temperatura corporal. De esta forma, el cuerpo trata de disminuir su consumo de energía para poder mantener los órganos blancos o blandos funcionantes. Pero si no tienen ningún soporte, prácticamente el paciente se muere. Aquí, por ejemplo, van a necesitar bastante hidratación. Si con la hidratación no es suficiente, tal vez necesiten vasopresores, necesiten estar intubados o con algún soporte oxigenatorio, necesitan estar cubiertos para evitar pérdida corporal, etc. Luego de salida de esta fase, que puede durar horas o los primeros días, vamos a entrar a una fase hipermetabólica o de flujo, el flow phase, la segunda fase que estamos diciendo. Aquí, por ejemplo, vamos a poner atención a la parte central, que es la respuesta aguda, que se da en los primeros días. ¿Qué es lo que pasa aquí? Va a haber una liberación de citoquinas y mediadores lipídicos, o sea, las hormonas contrarreguladoras. Todas estas hormonas van a ayudar a aumentar la glucosa, lo que hace lo contrario con la insulina. ¿Por qué se llaman contrarreguladoras? Porque hacen lo contrario a la insulina. Aquí vamos a tener los glucocorticoides, a la mano el cortisol. Vamos a tener el glucago, las catecolaminas, ya las conocen, noradrenalina y adrenalina. Todas ellas van a aumentar el catabolismo, van a romper macromoléculas para que éstas puedan ser utilizadas como combustible. Van a aumentar la producción de las proteínas de fase aguda, puede aumentar el dímero D, puede aumentar la PCR, etc. Hay una mayor excreción del nitrógeno debido al catabolismo mismo, que ya estamos diciendo, por lo tanto, mayor consumo de oxígeno. Si el paciente no entra en un estado grave, prácticamente, como por ejemplo un paciente que se opera de forma programada, básicamente inicia desde esta fase. ¿Ok? Entonces, ya hemos dicho cuáles son las hormonas que van a dispararse cuando se empiece prácticamente a cortar al paciente. Finalmente, saliendo de esta etapa, vamos a ingresar a la respuesta adaptativa, que es más una etapa anabólica, en el cual la respuesta hormonal va a ir disminuyendo, por lo tanto, hipermetabolismo pasamos a anabolismo. Es una fase de recuperación y aquí ya empieza a cicatrizar el paciente. Generalmente, como les digo, en cirugía de programados, rápidamente se pasa desde una respuesta aguda hacia una respuesta adaptativa en los primeros días. Si el paciente hubiese tenido mayor pérdida sanguínea, mayor tiempo operatorio, eh, mayor compromiso de su estado general, pues este salto tarda varios días y requiere muchas veces mayor soporte. Algunos inclusive no pueden ser manejados en hospitalización y tienen que ir a UCI. Aquí también les hago mención, como varias especialidades también la van a ver, los criterios del CIRS para que puedan identificar pacientes que están en sepsis. ¿Ok? Vamos a tener como criterios positivos si recojo dos o más de ellos. Si la temperatura es menor de 36, hipotermia; si es mayor de 38,3, fiebre. Cualquiera de estos dos extremos se considera un punto. La respiratoria mayor de 22 por minuto, latidos más de 90 por minuto, o la fórmula leucocitaria si es más de 12.000, algunos inclusive le ponen 10.000, o sea, leucocitosis es un punto, o si tiene leucopenia menos de 4.000, un punto. Si tengo dos o más, es positivo de que tengo una respuesta inflamatoria sistémica. Prácticamente las respuestas sistémicas al trauma que hemos visto, prácticamente el 99% van con esto. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer.
puede escribir en el chat. Pueden ir escribiendo las preguntas y nosotros vamos avanzando entonces al siguiente módulo, que es nutrición. Nutrición, todos tenemos el concepto, ¿no? Es una ciencia en la cual se va a basar en la recuperación del paciente, su estabilidad a través de los alimentos. La nutrición en cirugía es un pilar bastante importante. Si la nutrición no se puede dar, prácticamente el paciente va a ir mal. La nutrición nos garantiza el éxito de muchas intervenciones quirúrgicas. Pacientes que vienen demasiados, es decir, con un síndrome consultivo bastante marcado y que van a ir a una cirugía grande, pues si lo hacemos de la forma más inmediata posible, la mortalidad es más del 90%. Entonces, prácticamente todos se van a morir. Por ello, tenemos que nutrirlos muchas veces antes, varios días, inclusive algunos llegamos una semana, 2 semanas, según el tipo de noxa que tenga, enfermedad que tenga y las vías disponibles para hacerlo. Vamos a ver a continuación entonces algunos de los conceptos básicos que van a ver durante su rotación. Para hablar de nutrición, primero tengo que saber qué pacientes están con inadecuada nutrición, o sea, en desnutrición, ya que es un factor de riesgo independiente que está asociado al aumento de complicaciones postoperatorias, no solo de morbilidad, sino también de mortalidad. Aquí se identifican, por ejemplo, muchas de las guías, 3 puntos, entre los cuales voy a tener un IMC disminuido, una albúmina baja o la presencia ya de un síndrome consultivo. Recordemos, ¿cómo saco el IMC? Es el peso sobre la talla al cuadrado. ¿Qué pacientes identifico que están desnutridos? Aquellos que tienen menos del 18,5 de IMC. ¿Ok? Aquellos que tienen el 25 o más también van en estado de malnutrición, como sobrepeso o como obesidad en sus distintos grados. ¿Cuál es el normopeso? Si me encuentro entre 18,5 y 24,9. Aquí estamos entonces con el peso ideal. La albúmina. Como sabemos, la albúmina, como mínimo, tenemos 3,5 gramos por decilitro en sangre. Luego viene hipoalbuminemia leve, moderada o severa, ¿no? La leve sería de 3,5 a 3, la moderada de 3 a 2,5 y la severa menor de 2,5. La mayoría de pacientes, pues, que ingresan a sala, lo ideal es hacerlo con más de 3,5, que estén en normoalbuminemia, ¿no? En algunos casos, por premura del tipo de cirugía que tiene que realizarse, podemos aceptar más de 3, pero nunca más bajo de ello, ¿no? Al menos en las cirugías programadas, para garantizar la mejor recuperación del paciente. Identificar los síndromes consultivos, aquellos pacientes pues, que bajan 5 o 10% del peso en un mes o en 3 meses, según las distintas fuentes. Básicamente se ve el tejido celular subcutáneo bastante disminuido, las clavículas se notan, las costillas, muchos músculos. Eh, el paciente con síndrome consultivo baja de peso sin hacer dieta. A veces muchos dicen, es que estoy haciendo dieta por eso bajo de peso, ¿no? Pero es de forma involuntaria. El síndrome consultivo nació ese concepto con los pacientes con VIH que no estaban consumiendo antirretrovirales. Actualmente lo podemos aplicar a cualquier enfermedad, sobre todo aquellas eh, oncológicas, que son bastante frecuentes en los pabellones de cirugía.
ya que los tumores son hipercatabólicos, se consumen todo, sangre, nutrientes, etcétera. Entonces el paciente se seca prácticamente. Para recordar, nuestro cuerpo o nuestros requerimientos van a requerir tres macromoléculas grandes, ¿ya? Las proteínas, prácticamente constructoras de todos los tejidos, los carbohidratos, que van a ser utilizados como fuentes de energía, las grasas también como fuente de energía de forma provisional y que van a formar parte de la cadena de algunas vitaminas. Generalmente vamos a encontrar la división de los requerimientos diarios a partir de esta siguiente distribución. Los hidratos de carbono, carbohidratos, donde necesitamos entre un 55 a 60% del total de mi comida al día. Las proteínas suelen ir del 15 al 20% según los requerimientos y las grasas del 25 a 30%. Entonces, juego con esos valores para que todos mis alimentos del día encajen en esas proporciones. Si yo aumento las proteínas tal vez a un 40, 50% y disminuyen el resto, el cuerpo va a utilizar a las proteínas como combustible, que es lo que no quiero. Necesito utilizar como combustibles al hidrato de carbono y las grasas para que las proteínas estén íntegras y puedan ayudar a la formación de más tejido. Pero si no se siguen las proporciones, entonces el cuerpo utiliza a las mayores cantidades como combustible. Ojo con ello. En las rondas siempre le preguntamos a los internos, ¿cuánto de agua necesitamos al día? Un aproximado va de 30 a 35 mililitros kilo día, ¿ya? No responder 2 litros, 3 litros, 4 litros. Cada paciente es diferente. Por lo tanto, el agua que necesita tiene un rango, ¿ya? Y es diferente en cada paciente. Multiplico su peso. El agua requerida va entre 30 a 35 mililitros kilo al día. Un paciente de 70 kilos prácticamente requiere alrededor de 2100 mililitros. Por eso dicen que tome más de 2 litros al día, ¿no? De agua. Las calorías van casi acorde al requerimiento de agua. Para mantener un normopeso, busco entre 25 a 30 kilocalorías. Si quiero que el paciente suba de peso, puedo buscar que reciba entre 30 a 35. Si quiero que el paciente baje de peso, las calorías al día pueden ir de 25 a 20. Entonces, siempre es un juego, no es nada establecido. Hay rangos. Lo mismo para los carbohidratos, las proteínas y las grasas. También se pregunta bastante en los exámenes cuáles son los requerimientos, al menos del sodio y potasio, que tienen que tenerlo muy en cuenta. El sodio tiene un rango de 2 a 4 mil equivalentes por kilo al día, mientras que el potasio es la mitad de ello, ¿ok? De 1 a 2 mil equivalentes por kilo al día. Acá dejo el cuadro para las diferentes macromoléculas por requerimiento al día. Y en nutrición, en cirugía, se ha vuelto bastante famoso las guías de los protocolos ERAS, realizada por la ERAS Society, un conjunto de guías y protocolos que se publicaron en el año 2001 y que son vigentes hasta la actualidad. Ha sido impulsado en Suecia, ahora en todo el mundo, Estados Unidos, estamos trayendo al Perú, lo estamos tratando de aplicar. El protocolo ERAS se basa en que hay recomendaciones para que el paciente después de una cirugía pueda ingerir alimentos, ya sea de forma progresiva, lo más pronto posible. Habían prácticas antiguas, por ejemplo, cuando se hacían anastomosis intestinales, se cortaba intestino y se volvía a unir, pues el paciente se lo dejaba sin nada por vía oral por 5 días, 7 días, porque supuestamente el paso de alimentos podía afectar la anastomosis o la sutura, pero eso ya quedó en el pasado, ¿no? Los protocolos ahora tratan de que el paciente coma lo más rápido posible. Por ejemplo, una cirugía de vesícula, que va a ser bastante frecuente, lo van a hacer, lo van a ver ustedes, lo van a preparar al paciente.
y van a ver su posoperatorio. En el caso de las vesículas, por ejemplo, primeros, después de 6 a 12 horas, ya pueden tomar líquidos. Muchas veces inician con tolerancia oral para ver que no haya náuseas y vómitos por los medicamentos que ha recibido. Se progresa rápidamente a una dieta líquida amplia, que puede ser mazamorras, agua de gelatina, etcétera, calditos. Al día siguiente ya pueden estar inclusive con alimentos sólidos, bajos en grasas, hablando de las pacientes con postcolecistectomía. Entonces, no requieren muchos días de ayuno, ¿ok? De estos protocolos nació como cirugía colorectal en cáncer, pero actualmente hay protocolos para cada órgano prácticamente. Cirugía gástrica, colónica, ginecológica, esofágica, etcétera. ¿De qué forma se administra nutrición a un paciente? Parece una pregunta bastante obvia, pero tenemos que reconocer las vías por las que se puede dar nutrición. Siempre vamos a preferir la vía oral, que el paciente ponga la comida en la boca y se la trae. Pero si no es posible ello, vamos a tener también la nutrición enteral y la nutrición parenteral. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Primero les voy a hablar de la nutrición enteral. Si el paciente no puede comer, por ejemplo, pacientes con DCB que han perdido tienen trastorno de deglución, pacientes muy ancianos que no pueden valerse por sí mismos, discapacitados, pacientes que a pesar de poder comer se llenan muy pronto, quiere decir que tienen llenura precoz, no llegan a sus requerimientos diarios, tienen poco apetito, etcétera. Entonces, muchos de ellos van a requerir sondas. Aquí en la imagen de la derecha, estoy poniendo ejemplos, sonda nasogástrica, bucogástrica, que van a llevar hacia el estómago, van a bypasear la deglución, el esófago directamente, y vamos a depositar los alimentos en el estómago o en la zona yeyunal a través de los tubos. En otros pacientes, por ejemplo, vamos a tener tubos que atraviesan la piel y que llegan ya sea al estómago o que llegue hacia el yeyuno, yeyunostomías de alimentación y gastrostomías de alimentación. Por ejemplo, pacientes que tienen tumores en el esófago que obstruyen, no voy a poder alimentarlo. Entonces, en esos casos se hace una gastrostomía de alimentación. Pacientes que tienen tumores en la zona gástrica irían para iunostomía de alimentación. ¿Ok? Pacientes, por ejemplo, que tengan pancreatitis, el páncreas está detrás del estómago, inflamado, puede generar náuseas, vómitos. Si come algo el paciente con pancreatitis, posiblemente lo vomite, etcétera. Hay muchos casos en donde requieren sondas nasoyeyunales. Ingresan por la nariz y lo dejan hacia la zona yeyunal, la cual luego puede ser retirada, claro. Pero como vemos, entonces, todos los que he citado son ejemplos de nutrición enteral. Acá estamos viendo una sonda de gastrostomía, ¿ok? Es un tubo más grueso, se puede poner inclusive en comida licuada. Abajo estamos viendo una sonda nasoyeyunal, que a diferencia del enteral, que llega hacia el tubo gastrointestinal, vamos a tener la nutrición parenteral, aquella donde voy a depositar los nutrientes de frente al sistema venoso, ¿ok? Es cuando falla los otros dos sistemas, oral y enteral. La central tiene una osmolaridad bastante alta, ¿ok? Hay nutrición parenteral central y nutrición parenteral periférica. Con la central yo alcanzo hasta el 100% de mis requerimientos diarios, por lo tanto la osmolaridad es mucho mayor. Voy a requerir un catéter venoso central, un catéter que me lleve hacia la zona de la vena cava o aurícula derecha. Ese volumen de sangre me va a diluir la osmolaridad y que va a evitar lesiones de tipo flebitis. Aquí puedo poner alto contenido de glucosa, emulsiones,
aminoácidos, etcétera. En cambio, en la periférica solamente me va a ayudar a llegar al 60 o al 70% de mis requerimientos. Por eso son de corta duración. Puede ser 7 días o menos, a lo mucho 10 días, etcétera. Tiene menor osmolaridad. Esta sí puedo ponerla en vena periférica, ¿ok? En el brazo, por ejemplo, es para necesidades calórico-proteicas poco elevadas. Sirve bastante antes del preoperatorio, también en el post, etcétera. Siempre preferir la oral. Si no se puede la vía oral, la enteral. Y si no se puede la enteral, la parenteral, que será el último recurso. Y finalmente vamos a ver entonces cicatrización de heridas. Es un tema bastante corto, es el último módulo, y vamos a explicar de la forma más sencilla posible. Cuando tengo una noxa, voy a poner de ejemplo en la piel una herida, que es una solución de continuidad. Voy a tener ruptura de los pequeños capilares, vasos sanguíneos, arteriolas en la zona. Va a haber disrupción de la piel misma, van a ingresar bacterias, la matriz extracelular se va a exponer con los factores de coagulación que están dentro de los capilares de la sangre, lo cual va a activar la cascada de coagulación, la agregación de plaquetas y la formación del coágulo de fibrina. ¿Ok? Aquí va a empezar la hemostasia. Vasos de pequeño calibre van a poder eh, van a tener vasoconstricción que va a evitar el sangrado. Otros con el simple coágulo va a ser suficiente. En vasos más grandes muchas veces van a necesitar compresión o vasos más grandes aún van a requerir inclusive torniquetes, ¿no? Siendo lo más extremo. Entonces, la hemostasia, la formación del coágulo de fibrina, va a ser la primera estación, periodo, etapa durante la cicatrización. Inmediatamente, a las horas, pasamos a la inflamatoria. La inflamación es buena mientras esté medida. ¿Por qué es buena la inflamación? Porque va a ayudar a que los neutrófilos y los monocitos que se van a transformar en macrófagos lleguen al tejido lesionado. Como dijimos, se va a romper la barrera de la piel, van a ingresar bacterias y yo necesito que en los neutrófilos y macrófagos fagociten las bacterias, fagociten los detritus de piel, etcétera, que puedan estar en la zona. Tejido desvitalizado, que llamen a más, recluten más glóbulos blancos. Esta fase inflamatoria puede durar días, 3, 4, 5 días, y si se logra combatir todo este tipo de inflamación, pasamos a la proliferativa. En la proliferativa vamos a tener un tejido rico en células endoteliales y fibroblastos. Las células endoteliales se van a encargar de la formación o angiogénesis, la formación de nuevos vasos. Y los fibroblastos, la proliferación de ellos, van a empezar la formación de colágeno. Al principio se forma colágeno tipo 3 y poco a poco vamos a ir viendo que va a formar colágeno tipo 1, que va a ser más estable. La proliferación va a durar la primera semana, se puede extender hasta la segunda. Los queratinocitos van a empezar a formar nuevamente la piel, van a sellar toda esa abertura realizada por la lesión y finalmente vamos a pasar a la remodelación, en la cual se va a formar nuevamente matriz celular, se va a absorber matriz más vieja, por decirlo así, va a proliferar el colágeno tipo 1 y esta remodelación de la matriz puede durar inclusive hasta un año, ¿no? Pacientes que tienen cicatrices a veces grandes se van dando cuenta que hasta el año se va aplanando un poco, sin ninguna intervención. ¿Ok?
Esas serían mis fases de la cicatrización de heridas. Bastante importante que el paciente esté con sus comorbilidades controladas. Por ejemplo, en la hemostasia, si el paciente toma anticoagulantes, ya sea ácido acetilsalicílico, clopidogrel, warfarina, no se va a formar un buen coágulo. Por eso los pacientes que van a ingresar a sala de operaciones se les pide que suspendan 5 días para la warfarina, 10 días para la aspirina o clopidogrel antes de ingresar a sala de operaciones para evitar sangrados. En la fase inflamatoria, pacientes con desnutrición, la fase inflamatoria no puede darse. La desnutrición me lleva muchas veces a leucopenia, a que no se formen adecuadamente glóbulos blancos. Por lo tanto, neutrófilos y macrófagos no van a llegar adecuadamente al sitio de la lesión. Pacientes con VIH, por ejemplo, su fase inflamatoria no es muy buena. Proliferativa, por ejemplo, aquí pacientes con alteraciones de la vascularización, por ejemplo, diabéticos, pacientes que tienen uso de corticoides, ¿ok? Van a tener comprometido esta fase y puede que se vuelvan heridas crónicas. Y finalmente, la remodelación es una etapa en la cual pueden aparecer estos dos trastornos, las alteraciones del tipo queloide y la hipertrófica. En ambos van a predominar el colágeno tipo 3, en el queloide también hay colágeno tipo 1 implicado. Tener en cuenta que en el queloide se forma cicatriz más allá de la piel que se ha comprometido durante la incisión. Si solamente se ha comprometido 1 o 2 milímetros de piel, vamos a ver que puede extenderse 1 centímetro a cada lado, etc. Se vuelve una cicatriz bastante dura, gomosa y bastante deformante. Muchas de ellas requieren cirugía, tratamientos con corticoides para poder aplanarlos. Finalmente, la hipertrófica es una cicatriz bastante levantada, pero que hemos visto que la remodelación de esta cicatriz puede demorar inclusive hasta un año. Muchas de ellas revierten por su cuenta. Entonces, si tienen alguna pregunta, la vamos a responder en el chat. Con esto concluimos la clase. Perfecto, entonces esperamos la asistencia que remarcó el doctor Delgado.
Doctor, nos está mostrando el QR. Doctor Jones, buenas noches. Chicos, ¿apareció el QR? ¿Se dieron cuenta o no? No, doctor. No, doctor, solo aparece una pantalla gris. Está bloqueada, ¿no? No sé por qué. Lo más probable es que haya puesto solo compartir la ventana del PPT. Entonces no se comparten otras ventanas.
Que les da- Buenas noches, señores alumnos. No sé qué pasó. Está bloqueada, creo, la pantalla. Estoy tratando de comunicarme con el doctor Jones, pero no hay respuesta. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Lo que voy a hacer ahorita es cerrar la sesión y entramos nuevamente, por favor. No ese que sé, pero no tendría sentido. Algo ha pasado con la máquina del doctor Jones en todo caso. A ver, voy a insistir con él, pero no se muevan, por favor, porque tenemos que hacer la asistencia. Y con la asistencia también el QR, no sé qué está pasando. Listo. Un momento, por favor.
Chicos, esperen por favor que estoy tratando de ver lo de la asistencia. Chicos, un favor, voy a cerrar el aula y volvemos a ingresar, por favor. Voy a cerrarlo ahorita y volvemos a ingresar.